Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Radio RI, tu podcast de confianza. El día de hoy tenemos a Karen González, estratega político internacional, que nos hablará sobre el declive de la orientación jurídica internacional en los conflictos geopolíticos. Gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí en este podcast. Pues bueno, empezaré diciendo que la disciplina de las relaciones internacionales ha debatido desde sus orígenes el papel del derecho internacional como instrumento para ordenar y resolver los conflictos entre estados. Autores como Carl Deutsch han subrayado que si bien la normatividad internacional busca ofrecer un marco de estabilidad y previsibilidad, su eficacia se ve socavada por la persistencia de antagonismos geopolíticos, el incumplimiento sistemático de normas y la debilidad de los mecanismos de aplicación. Como estratega político internacional, asumo que el derecho internacional enfrenta hoy una crisis de legitimidad y efectividad. La creciente tensión entre la soberanía nacional y las exigencias globales, así como el resurgimiento de la política del poder, han debilitado mi papel como mediador de disputas. Quiero resaltar que el derecho internacional se erige como un conjunto de normas y principios destinados a regular la conducta de los estados y otros actores internacionales. En teoría, constituye un pilar para la paz y la cooperación. Sin embargo, su debilidad radica en la ausencia de una autoridad supranacional con capacidad coercitiva, a diferencia del derecho interno, donde existe un Estado que garantiza su cumplimiento en el ámbito internacional, prevalece la autonomía soberana de los Estados. Deutsch advierte que el derecho internacional depende más de la voluntad política y la confianza mutua que de mecanismos jurídicos estrictos. Esto genera un escenario en el que los estados cumplen las normas solo cuando éstas coinciden con sus intereses. Así, la normatividad internacional se convierte en un instrumento selectivo, vulnerable al poder relativo de las grandes potencias. Ahora, en torno al antagonismo geopolítico entre los Estados-nación, cabe resaltar las tensiones entre Estados-nación representan otro obstáculo para la orientación jurídica. La geopolítica, entendida como la lucha por el control de espacios estratégicos, recursos y esferas de influencia, suele imponerse sobre los compromisos normativos. Durante la Guerra Fría, los bloques encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética instrumentalizaron el derecho internacional para legitimar sus posiciones, mientras que en conflictos recientes, como las intervenciones en Irak o Ucrania, los estados han recurrido a interpretaciones flexibles de la legalidad para justificar acciones militares. Esto demuestra que el antagonismo geopolítico erosiona la universalidad del derecho, al subordinarlo a los intereses estratégicos de los estados más poderosos. Relativo a la inobservancia sistemática de normas internacionales, esta es una de las causas más visibles de su debilidad. Los tratados de desarme, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o los fallos de la Corte Internacional de Justicia son frecuentemente ignorados. La inobservancia no solo responde a la falta de mecanismos coercitivos, sino también a la percepción de que el costo político de incumplir las normas es bajo. Ejemplo de ello es la negativa de algunos estados a reconocer jurisdicciones internacionales, como Estados Unidos frente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, o bien la continua violación de las resoluciones en el conflicto palestino-israelí. Este patrón genera una erosión de la credibilidad en el sistema jurídico global. El llamado derecho de injerencia o intervención humanitaria constituye una de las controversias más relevantes en el derecho internacional contemporáneo, nacido de la preocupación por proteger los derechos humanos frente a crímenes de lesa humanidad. Este principio se ha utilizado en ocasiones como justificación política para intervenir en otros estados. Si bien su origen es legítimo, la falta de consensos claros ha llevado a que se aplique de manera selectiva. Por ejemplo, la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 sin aval del Consejo de Seguridad, o la invasión de Irak en 2003 bajo el pretexto de armas de destrucción masiva. Son ejemplos de cómo el derecho a la injerencia puede distorsionarse y convertirse en un instrumento geopolítico. Esta ambigüedad mina la credibilidad del derecho internacional como garante imparcial. Ahora, relativo a la decadencia de las relaciones y organizaciones intergubernamentales en la mediación de conflictos internacionales, cabe resaltar que las organizaciones intergubernamentales como la ONU fueron concebidas para mediar en conflictos y promover la cooperación pacífica. Sin embargo, hoy enfrentan una marcada decadencia en su eficacia. El Consejo de Seguridad, paralizado por el derecho de veto de las potencias, se ha mostrado incapaz de responder de manera oportuna a crisis como la guerra en Siria o la invasión rusa a Ucrania. La politización interna, la dependencia financiera de los Estados miembros y la burocratización han debilitado la capacidad de estas organizaciones para ser mediadores neutrales. Como señala Deutsch, sin instituciones fuertes que hagan cumplir las normas, el derecho internacional queda reducido a declaraciones de buenas intenciones. Quiero proporcionar algunos casos del tropiezo jurídico internacional.
Por ejemplo, como ya mencionaba, Irak en el 2003, la invasión liderada por Estados Unidos y Reino Unido se realizó sin autorización del Consejo de Seguridad, o bien Crimea en 2014. La anexión rusa violó la soberanía de Ucrania pese a los acuerdos internacionales que garantizaban su integridad territorial. De igual forma, el conflicto actual de Palestina e Israel, que aplica reiteradas violaciones a resoluciones de la ONU sin consecuencias efectivas. Y bueno, también Ruanda y Bosnia en la década de 1990. La inacción internacional frente a genocidios mostró la incapacidad del sistema jurídico y de las organizaciones intergubernamentales para prevenir atrocidades. Estos casos revelan un patrón de selectividad y debilidad que ponen en entredicho la eficacia del derecho internacional como herramienta de paz. Como estratega político internacional tengo algunas propuestas y considero que es urgente revitalizar el poder y el papel del derecho en la solución de conflictos geopolíticos. Para ello propongo una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, limitando el derecho de veto en casos de violaciones graves a la paz y derechos humanos. También el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional, asegurando su jurisdicción universal y reduciendo la impunidad de los estados poderosos. Aunado a ello, mecanismos de sanciones automáticos, vinculados a la inobservancia de resoluciones internacionales con respaldo de alianzas regionales. También la codificación más clara del derecho de injerencia, con criterios estrictos de aplicación para evitar su uso político. Y en este sentido, el empoderamiento de actores no estatales y sociedad civil en los procesos de supervisión y denuncia de violaciones, ampliando la legitimidad del sistema. Y por último, la promoción de una cultura global de legalidad mediante la educación y diplomacia preventiva que fortalezcan la confianza en el derecho internacional. Por último, quiero cerrar diciendo que la debacle de la orientación jurídica internacional no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de tensiones entre poder, soberanía y normatividad, como lo advierte Deutsch. El derecho internacional carece de fuerza cuando se limita a declaraciones sin mecanismos efectivos de cumplimiento. El antagonismo geopolítico y la selectividad en la aplicación de normas han erosionado su legitimidad, mientras que las organizaciones intergubernamentales muestran un desgaste en su capacidad mediadora. Sin embargo, el derecho internacional sigue siendo indispensable como marco de referencia y aspiración colectiva. Su fortalecimiento exige reformas institucionales profundas, así como un compromiso real de los Estados con el principio de legalidad. Solo así poder recuperar su función central, ser un instrumento eficaz para la resolución pacífica de conflictos en un mundo marcado por la interdependencia y la globalización. Agradecemos mucho sus valiosas aportaciones y bueno, eso sería todo por el podcast de hoy. Recuerden estar pendientes para nuestra próxima emisión. Hasta luego.